cómo es sentir miedo, qué es sentir miedo. Expresarlo, pánico, soledad, el temor, tristeza, angustia, agonía. Agonía porque muchas de las veces cuando estás sola agonizas deseando, incluso si no estoy con mis hijos, si no estoy con mi familia, ¿para qué estoy aquí? La mujer trabajadora del hogar no es valorada, no se valora el esfuerzo que hace al estar encerrada en 4 paredes, que eso es una tortura en pleno siglo XXI, que aunque esté en un palacio, aunque lo tenga todo, está encerrada, no despeja su mente, aunque tenga 2 horas libres al día. Sale del trabajo pensando en el trabajo y pensando que tiene que volver al trabajo. En otras palabras, la humillación más grande es no vernos como personas. O sea, simplemente el no dejarnos estar con la familia, el no seguir nuestros estudios, el pensar que no tenemos derecho a ir al cine, ir a la compra, comprarnos ropa, tener novio, o estar con los hijos. Esa es la humillación más grande, el negarnos ser personas. Why would I spend the rest of my days unhappy? Cuando pienso en mi vida pasada, es mi vida y pienso que fue mi vida y quisiera que sea la de otra persona, pero es mía y me duele y la he vivido y no quiero que se repita. Trabajar para con estos fines es pues que no quiero que a las demás personas les pase lo que yo pasé, que si vienen lo encuentren mejor preparado de lo que yo lo encontré, y si pues se puede erradicar todo eso, pues bienvenido sea. No es igual porque a una mujer autóctona no se atreven a decirle bájate las bragas y te pago. O no se atreven a decirle quédate las 24 horas y te doy pues eso, 50 euros toda la noche, o simplemente no, a tu país no te puedes ir porque si no busco otra persona. Le respetan las pagas porque igual le conocen del pueblo de toda la vida y ya solo por el hecho de no quedar mal ante el pueblo y todo, pues ya no es igual.
encanta el olor a tierra húmeda, porque recuerdo cuando mi abuela araba la tierra, preparaba la tierra para sembrar, llegaban las máquinas y yo me sacaba los zapatos y corría por la tierra suave y húmeda. Por eso, y tengo el olor presente siempre. Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Oh, stand up on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. Me llamo Gina, tengo 32 años, de origen ecuatoriana. Llevo 17, 18 años en el Estado español. No quiero cambiar el mundo, porque si cambiara el mundo no sería lo que me gusta. Quiero que la gente cambie.